Hola, buenos días. Continuamos con la formación de esta mañana. Esta vez, esta siguiente ponencia corre a cargo de Patricia Trujillo. Patricia Trujillo es directora escénica y socióloga, es especialista en teatro sociocomunitario, teatro foro y perspectiva de género. Además, es actriz, docente, facilitadora de grupos, dramaturga e investigadora. Asimismo, Patricia es directora artística de la compañía de teatro social Salamandra. Ha creado en torno a 30 obras de teatro y de nuevos formatos, como taller de espectáculo y teatro invisible, tanto con colectivos sociales como con elenco profesional. Desde el comienzo de su trayectoria se estima que haya intervenido en unos 400 centros de enseñanza, ha trabajado con asociaciones de mujeres, con comunidad educativa al completo, con grupos por la igualdad, colectivos profesionales. Es reconocida, entre otros, por el Premio Mujer e Investigación del Ayuntamiento de Sevilla en el año 2020 por el ensayo sobre teatro sociocomunitario. Bienvenida, Patricia. Damos paso a tu ponencia. Muchas gracias por la presentación y por los tiempos. Bueno, pues voy a compartir la presentación, ¿vale? Para poder apoyarme en ella. La tenemos, Patricia. Vale, lo voy a poner en pantalla completa, ¿no? Para que sea más agradable. Bueno, pues entonces vamos a hablar hoy de esto, ¿no? De la socialización preventiva para una escuela libre de violencias machistas. Vamos a ver cómo hacemos. Como han dicho las compañeras, la información que os puedo dar viene sobre todo... Patricia, disculpa, estamos viendo ahora mismo la pantalla en blanco. No sé si hay alguna imagen en tu presentación, pero nosotros vemos la pantalla en blanco ahora mismo, ¿eh? ¿Ahora también? Sí. Vale, pues entonces a lo mejor no coge el modo... Pantalla completa. Si quieres, vuelve a compartir, deja de compartir y vuelve a compartir. Y si no, pues Vale. la vemos en un modo más. Vale, la voy a intentar compartir esto en PDF, lo voy a compartir en PowerPoint, ¿vale? A ver si así... Vale, perfecto. Esto sí os está saliendo, ¿verdad? Se está cargando, ahora te voy indicando. Vale. No, ahora la tenemos, sí, Patricia, y se ve a pantalla completa, se ve en modo de presentación. Perfecto. ¿Ahora ya tenéis? Eso es, gracias. Y si paso la diapositiva se ve, ¿verdad? Sí, correcto, se ve. Vale, genial, genial. Bueno, pues como han dicho las compañeras, gracias por la presentación, la mayoría de la información que os voy a dar viene de la experiencia, sobre todo trabajando en centros de enseñanza, ¿vale? Haciendo intervenciones socioeducativas, especialmente con secundaria, aunque también desde infantil, primaria y edades universitarias, pero la verdad es que especialmente he trabajado con población adolescente, como han dicho las compañeras, con toda la comunidad educativa, sobre todo con el alumnado, pero realmente con el profesorado también hemos trabajado muchísimo y con familias, ¿vale? Mediante el teatro sociocomunitario, y yo le debo mucho a mi entorno, he trabajado especialmente aquí en Andalucía, sobre todo en las provincias en las que yo he vivido, ¿no? En Cádiz, en Granada y en Sevilla. En la provincia, no solo en la ciudad, que esto es muy importante, ¿no? Todo el bagaje en el ámbito rural. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos contar? Bueno, pues vamos a hablar un momentito del término socialización, que todo el mundo lo conocemos, pero por consensuar desde dónde vamos a plantearlo, ¿vale? La socialización es el proceso de aprendizaje de las normas y de los valores de una sociedad en un momento y lugar específico, ¿vale? O sea, no son universales, esto es mucho más flexible de lo que nos parece y las sociedades son mucho más cambiantes y diversas de las que a veces tenemos la sensación. Y estas normas y estos valores no son tan rígidos. Esto también es una información que me parece importante aportar porque, claro, realmente a través de la educación sí está en nuestra mano hacer una resocialización en valores diferentes a los que son dominantes, ¿vale? La socialización nos aporta una información muy importante para el sujeto, que es que nos dice qué entiende la sociedad como real, como verdadero, como legítimo, que esto nos importa mucho desde el punto de vista de la prevención de las violencias, ¿vale?
Y como normal, todavía más nos importa esto, ¿vale? Entendemos a partir de la socialización qué entiende la gente al mundo al que hemos vivido como lo normal. Es decir, ¿qué tengo que hacer, ¿vale? Desde el punto de vista de lo del sujeto, es eso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Yo lo que aprendo es, ¿qué tengo que hacer para adaptarme a este entorno y sobrevivir en él? Es decir, para ser aceptado como miembro del grupo, que como sabemos en los animales humanos es una cosa indispensable para nuestra supervivencia. Mira, esto, recordaba escribiendo esto un poema que nosotros recitamos o decimos en una obra de teatro que se llama Amor, que es la primera que tenemos en la compañía de teatro de Salamandra, y hablamos de todas esas cosas que hacemos con tal de no estar solos, ¿no? Un poco, bueno, con esta idea de hasta qué punto aprendemos normas que muchas veces ni siquiera son lógicas y no son pertinentes con tal de pertenecer al grupo. Os voy a leer el poema porque es muy bonito y es una forma literaria, ¿no? de hablar de estas circunstancias. Dice así: con tal de no estar solos, andamos con locos, con idiotas, con borrachos. Mentimos a los padres, juramos en vano, entregamos la piel y comprometemos nuestros sueños, cruzando la calle a ciegas con el primero que nos da la mano. Con tal de no estar solos, montamos una gran farsa, a la que llamamos amor, así, con mayúsculas, sacando conejos muertos de una chistera, haciendo trucos malos con espejos, para no darnos de bruces con la realidad, olvidando lo hermoso que es sentarse a esperar a que las cosas, sencillamente, sucedan. El olor a jazmín de la noche de verano y el hallazgo inesperado del auténtico, que ha de encontrarnos desprevenidos y tranquilos. Pero, con tal de no estar solos ni siquiera un momento, maquillamos lo que se ve y lo que no también, por temor a que descubran nuestros defectos y la fragilidad que se esconde tras ellos. Y todas esas tonterías que hacemos aquí y ahora, con tal de no estar solos. Bueno, este sería uno de las bases de por qué aceptamos normas que no son pertinentes, es decir, que no son ni siquiera evolutivas y que no nos ayudan, ¿vale?, en el conjunto de la sociedad. Y es aquí donde como educadores y educadoras podemos plantearnos qué hacer con estas normas y cómo crear otras normas que sí sean más racionales, ¿vale? Quiero decir, la socialización no es un proceso racional, siempre. Aprendemos normas y valores que no responden a necesidades, pero que responden al mantenimiento del sistema de poder previamente instaurados, ¿vale? Normalmente respondemos con obediencia o con pasividad, es decir, los niños y las niñas en la primera socialización no tienen mucha posibilidad de cuestionarse lo que les estamos enseñando, están simplemente asumiendo el mundo y luego ya pues dirán si les gusta más o menos o cómo se ajustan a él, ¿no? Pero en primera instancia pues no tenemos mucha posibilidad de diálogo en realidad, ¿no? Sino que asumimos estas normas, ¿no? Podemos hacerlo, es una cosa que no es inalterable, es una cosa que hemos construido y podemos deconstruir y debemos cuestionarnos de manera crítica cuáles son estas normas y estos valores, ¿vale? Con preguntas como, ¿son normas útiles para la sociedad en su conjunto? Si no es así, es que sirven efectivamente un sistema de poder y a un grupo de interés determinado, pero no a toda la sociedad, ¿no? ¿Qué nos aporta esa norma? ¿Qué nos está quitando? ¿Cómo sería la sociedad sin esa norma? ¿Sería viable llevarla a cabo? ¿Cómo la hacemos? ¿Sería mejor? ¿Con qué me puedo quedar y con qué sigo adelante, ¿no? Entonces, si sustituimos la palabra norma, por ejemplo, con machismo, que es lo que estamos tratando hoy, pues deberíamos de plantearnos esto, ¿no? Si el sistema de normas y valores en torno al machismo son útiles para la sociedad en su conjunto, qué nos está aportando y qué nos está quitando, y hacer un balance sobre eso y tomar decisiones sobre eso, ¿no? ¿Cómo sería una sociedad sin este tipo de normas? ¿Cuáles serían las normas alternativas y cómo lo llevo a cabo? ¿Vale? En definitiva, realmente sí tenemos la posibilidad de elegir qué tipo de mundo queremos vivir, ¿no? Y cómo hacer esta socialización o resocialización para que la igualdad de género sea una cosa real. Mira, respecto a la socialización de género de forma específica, ¿no? Ya hemos dicho que la socialización es este aprendizaje de normas y valores, ¿no? Pero respecto al género, ¿qué estamos aprendiendo las personas? Estamos aprendiendo en realidad cómo ser un hombre o cómo ser una mujer en una sociedad dada, en un momento dado, independientemente de mi identidad, ¿vale? Esto también es más flexible de lo que parece. Ser hombre o ser mujer no es lo mismo hoy aquí en Sevilla, que es donde yo estoy,
bueno, que si yo hubiera nacido también como mujer aquí en Sevilla hace 50 o 70 años, ¿no? O si en vez de Sevilla es en Dos Hermanas, que ya es en zona rural, o en cada momento y en cada lugar no es lo mismo ser un hombre que ser una mujer. Y eso lo aprendemos con la socialización, ¿vale? Aprendo cómo me tengo que comportar para que la gente me identifique como tal, ¿vale? Y aprendo en nuestro caso que además es un valor importante. De momento, ¿no? Que vivimos en una sociedad binaria y que o ser hombre o ser mujer es algo como indispensable, parece ser, en nuestra identificación colectiva, ¿no? Para que los demás nos ubiquen. Aprendemos también, y esto es importantísimo, a nivel estructural, qué posición ocupamos la población de las mujeres y la población de los varones, ¿vale? En esta estructura social y cuál es mi lugar, ¿no? ¿Cuál es mi lugar? No solo según mi identidad, sino mi expresión de género y mi orientación, porque ya sabemos que además en esta estructura que es jerárquica no ocupamos el mismo lugar según la orientación, la expresión y la identidad de género. Cuando yo entiendo cómo tengo que ser en esta sociedad para ser considerada mujer, ¿no? Y pertenecer a ella y cuál es mi lugar, entonces aprendo qué se espera de mí y qué puedo esperar yo de los demás. Y no solo eso, sino cómo me autopercibo. Y aquí ya entramos en un terreno que para mí es el más difícil y el más delicado, que es el trabajo interno. O sea, cómo interiormente esta sociedad la hemos hecho cuerpo, ¿no? Parafraseando a Bourdieu, que es este sociólogo que introduce el término hábitos en general y de género en particular, y se refiere a eso, ¿no? Cuando yo esa estructura social y ese compuesto de normas y de valores la he interiorizado de manera que me condiciona mi forma de pensar, de comportarme y de percibir. ¿Qué espero yo del mundo? ¿Hasta dónde pongo los límites de mi posible libertad individual, ¿no? Y muy importante cómo nos relacionamos también, cómo me tengo que relacionar según todo este engranaje con las demás personas. Os voy a leer, ¿vale? También por aligerar un poco la parte así más teórica, otra parte que es un texto que habla de esto, ¿no? De la socialización de género, que tenemos en una pieza de teatro foro, esta pieza es antigua también, y que utilizamos posteriormente en talleres y espectáculos, ¿vale? Este es un texto que nosotros decimos de una forma bastante agresiva y en un tono como de mucho enfado. Y lo careamos un actor y una actriz. Y dice así: niña, ponte bien la falda. Niño, esas manos. Niña, esa boca. Niño, no llores. Niña, no te enfades. Niño, te ríes demasiado. Niña, sonríe. Sonríe más. Niño, llevas siempre dinero encima. Niña, mira siempre atrás. Niño, que nadie pueda más que tú. Niña, la noche. Niña, no vuelvas sola. Niña, no vuelvas tarde. Niño, no se baila. Niña, el viento en la cara. Niño, no seas maricón. Y con esto esperamos haber sintetizado, ¿vale?, de forma también poética y teatral, lo que es la socialización de género y los mandatos, algunos de los mandatos más relevantes que pensamos que damos y que recibimos cuando somos niños y niñas, cuando somos pequeños. Mirad, vamos a... Había una cosa que se me ha quedado atrás que quería deciros. Sí, estas dos frasecitas de aquí. Una cosa que es importante de la socialización es que no solo se da en edades tempranas, este proceso de aprendizaje de normas y valores ha de hacerse durante toda la vida, porque en realidad es una construcción social. Entonces tenemos que estar todo el rato entrando en ella, ¿vale? No es una cosa que nos salga orgánico. Podría ser una norma o podría ser otra, quiero decir, ¿no? Entonces es un proceso vital. Lo que pasa es que la socialización temprana pues tiene una importancia y la experiencia temprana y todo el trauma que nos supone tiene una importancia, una relevancia singular, ¿no?, respecto a otros momentos de socialización. Pero durante todas las etapas vitales, ¿no?, y cuando estamos pasando de una etapa a otra, estamos viviendo procesos de resocialización. Es decir, estas normas y estos valores para una misma persona van cambiando a lo largo de la vida porque se van ajustando a circunstancias concretas. Luego hay también circunstancias muy particulares, como por ejemplo un internamiento en un centro penitenciario, en un hospital, pertenecer a una secta, la propia violencia de género supone una resocialización, porque yo realmente tengo que transformar mi código de valores y de normas para poder adaptarme a esa situación, ¿no? Entonces todos estos procesos que tienen que ver con una fase de aislar a la persona, de controlarla y de que acoja nuevos valores,
son procesos de resocialización, ¿vale? No siempre tienen que ver con esto de controlar a un individuo, también ya, como digo, son parte de la vida, de vivir la vida. No, yo no voy a tener los mismos valores, la Patricia de 70, que espero llegar a tener, de la Patricia de 5 años, ¿no? O sea, vamos modificándose, ¿vale? Y esto era algo importante, quería contároslo, para hablar esto. A ver, ¿cómo podemos hacer desde nuestra circunstancia como educadores, como educadoras, también como personas, como miembros de la sociedad y de nuestras comunidades, para prevenir la violencia, ¿vale? La violencia en general y la violencia de género en particular? ¿Cómo puedo hacer como agente social, ¿no? Que estamos todos y todas, nos socializamos mutuamente. Mira, vamos a hacer 4 pasitos, ¿vale? Vamos primero a revisar el concepto de violencia. Yo sé que estas son cosas muy de perogrullo y que las conocéis perfectamente, pero os vuelvo a decir, me gustaría ponerlas en común, ¿vale? Vamos a revisar, que también lo vais a conocer, algunos falsos mitos sobre la violencia de género. A mí me viene muy bien siempre refrescarlo porque son cosas en las que incurrimos continuamente. Vamos a pasar por desnormalizar, ¿vale? La violencia, trabajando en los micromachismos o como también se están llamando ahora, machismos cotidianos. Luego hablamos de por qué esta diferencia de término y qué significa. Y por último, pues hablar de forma directa de cuál sería esta socialización en modelos igualitarios, ¿no? Cómo podemos llevarla a cabo. Sobre todo como yo creo como personas adultas que somos modelos y referentes de las personas que tienen menos edad, ¿no? Mira, respecto al término de violencia, a mí lo que más me ha servido en mi profesión, que me dedico plenamente a la prevención de la violencia, porque yo trabajo más en estas partes bajas del iceberg, que ahora vamos a ver, en este tipo de comportamiento que las agresiones, ¿no? Y porque el teatro social, que es a lo que yo me dedico, trabaja muy bien las fases preventivas, ¿vale? Porque se cuestiona de dónde viene, ¿no? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿Antes de qué? Antes de la agresión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo violencia que agresión, que conflicto, ¿vale? Es muy pertinente separar los términos y comprenderlo de forma independiente. Yo tengo la suerte de coincidir con Evelina Zurita, que es una doctora en antropología, profesora en la Universidad de Málaga. Yo coincido con ella aquí en el grupo de investigación en Sevilla, cuando yo estoy haciendo la tesina sobre teatro comunitario y género, y ella lo está haciendo sobre violencia de género. Su etnografía se basa entre Sevilla y Huelva, y tengo la suerte, como os digo, de tenerla como compañera porque realmente me alimenta plenamente en el trabajo que yo estoy haciendo, además de mi propio director de tesina, que fue Antonio Magli Robles. Y hay muchas lecturas que hablan de distinguir estos 3 términos. Erich Fromm también creo que es bastante recomendable, ¿no?, en su visión sobre la agresividad y la violencia. Mirad, lo que vienen a decir estos autores u otros es que la agresión, como sabemos, es una respuesta ante una circunstancia que percibimos como una amenaza o que realmente lo es, ¿no? Sabemos que a nivel biológico todos los animales tenemos al menos 2 respuestas, que es o agredir o huir, ¿no? Erich Fromm habla de que realmente los animales, los no humanos, entran en sangre, o sea, lo evitan lo más posible. La respuesta más abundante es huir, o sea, nadie se encuentra con ningún rinoceronte se encuentra con un elefante y se ponen a pelearse, ¿entiendes? O sea, es una cosa que en realidad en la naturaleza se evita lo más posible, ¿vale? Solo cuando hay una cuestión de supervivencia, de que tengo que comer para vivir, entro en una agresión, ¿no? La agresión entonces es un comportamiento determinado ante una circunstancia determinada, ¿vale? Pero eso, una persona puede responder de forma agresiva en una circunstancia y no ser una persona violenta. La diferencia es que la violencia es un proceso, ¿vale? Es una forma de relación que es estructurada porque responde a una norma y a una estructura social. Es estructurante porque lo que va a hacer es constatar y perpetuar esta norma y esta estructura desigualitaria que se mantiene en el tiempo, muy importante, no es una acción concreta, es un sistema, ¿vale? Y cuya finalidad es la dominación. Ni siquiera, como sucede en el caso de la violencia de género, que ahora lo vamos a ver con los falsos mitos, la finalidad no es el daño, es la dominación, ¿vale? Es la perpetuación del orden de las cosas. ¿Cuál es el orden de las cosas según nuestra socialización? Que el hombre esté y que lo androcéntrico
y que un tipo de masculinidad esté como valor, como persona y como contexto por encima de todo lo demás, ¿vale? De los hombres que se salen de esa norma, de todas las mujeres, incluso a veces de su propia salud, ¿no? Este es el orden de las cosas y esto es lo que la violencia viene a hacer. Entonces, es una cosa de un continuo, por eso es tan importante comprender esto para la prevención. Porque nosotros en la prevención, la agresión, obviamente hay que tratarla, y las mujeres víctimas de violencia de género que viven violencia extrema, obviamente es una situación muy urgente, pero no es suficiente. Es que podemos evitar llegar ahí si comprendemos que la violencia se da todos los días, en todo momento, y que somos partícipes de eso, ¿vale? Y en qué manera, al resocializarnos, en cambiar nuestro comportamiento, de cómo resolvemos los conflictos y de cómo nos situamos cuando somos observadores de estos conflictos y de cómo los generamos, entonces podremos cambiar las cosas. Está absolutamente en nuestra mano, pero tenemos que hacernos cargo, toda la sociedad, no solo las personas que agreden en un momento puntual, ¿vale? No es cuestión de mirar solo a los casos extremos de violencia. Esto en sentido estricto es una maravilla de concepto y significa una diferencia entre dos posiciones, ¿vale? Cuando hay un conflicto entre iguales, entre una circunstancia en la que ambas posturas tienen la misma posibilidad de fuerza, el conflicto es una oportunidad, porque yo tengo la oportunidad de posicionarme, de conectar con mi necesidad y tengo la oportunidad de explicarla, ¿no? Y es en la confrontación con el otro y con la otra que yo crezco, que maduro, porque me doy cuenta de todo esto que me sucede, ¿vale? Cuando el conflicto no se da en una situación de igualdad de fuerzas, sino que hay ya una estructura en la que hay alguien que domina, el conflicto se convierte en un medio para seguir dominando, es decir, para que mi postura se imponga y sea la que prevalezca, ¿vale? Entonces, el conflicto depende de en qué contexto lo estamos tratando. Por supuesto, la comunicación no violenta es posible, es más que posible, la conocéis, que es promovida por Marshall Rosenberg y que hay ya muchos especialistas que se están centrando en ello. Por supuesto que es posible cuando yo tengo un conflicto, una diferencia de pareceres, en un contexto en el que tengo posibilidad de que mi voz sea escuchada, que no está minorizada, que no tengo una situación de poder que me impide, primero, escucharme yo a mí misma, a mí mismo, esta voz, y luego comunicarla a los demás de forma no violenta, ¿vale? La no violencia, como sabéis, la comunicación no violenta, lo que hace es poner el foco en la comunicación desde donde yo estoy, ¿no? Y desde lo que necesito, y no hacer una crítica, un juicio y un ataque a la otra persona para poder explicar algo que me sucede a mí, ¿vale? Bueno, entonces por eso el conflicto es esta gran oportunidad de comunicarse, de aprender, de conocerse. Es una maravilla gestionar los conflictos y hablarlos, pero ojo, tenemos que encontrarnos en una situación que no sea una relación violenta, ¿vale? Mucho cuidado con las formas. Hay personas que son muy tranquilas y que hablan muy bien, pero pueden ser altamente violentas, porque consiguen que esta forma de relación en la que su opinión queda por encima. Y vamos ya con eso, porque vamos a entrar mucho en eso, en los micromachismos, ¿no? Los micromachismos no son formas abiertamente agresivas, en cambio son muy peligrosas por eso, porque no las vemos, pero están generando una relación violenta y de dominación, ¿vale? Mirad, tenemos que revisar los falsos mitos porque, claro, son muy poderosos, ¿vale? Estos mitos sobre la violencia y sobre la violencia de género en particular, ¿no? Ha habido mucho trabajo para dejar de psicologizar. ¿Qué quiere decir con psicologizar? No quiere decir que no sea un problema que vivimos individual y psicológicamente y que tenga que ser tratado a nivel de terapia, eso con toda seguridad. Pero me refiero a cuando ponemos la causa de la violencia de género en un comportamiento individual. Es decir, decimos, bueno, pues esto ha pasado porque el chico era excesivamente celoso, no controla su ira, porque tiene mucho estrés, porque tiene adicciones, por problemas económicos, por dificultades para resolver de forma no violenta los conflictos, o si lo ponemos en el foco de las mujeres, porque nosotras provocamos, porque somos masoquistas, que esto es una idea que está, ¿vale?, en el colectivo, ¿no? Que de alguna manera las mujeres
permitimos, que es una palabra que escucho muchísimo en las aulas, ¿no? Es que tú has permitido que esto pase, ¿no? Porque supuestamente no tenemos, o tenemos muy baja autoestima, o no sabemos defendernos, o tenemos menos fortaleza moral, ¿no? Todo esto puede ser cierto que suceda porque una relación violenta precisamente va a minar estas bases, ¿no? De fortaleza moral, de autoestima y de conocimiento de nuestras necesidades, claro. Si estamos dentro del proceso de violencia, pero eso no quiere decir que seamos masoquistas o que seamos idiotas, ¿vale? Tampoco quiere decir que todos los hombres quieran dañar a las mujeres. No es esto, en realidad. Es una cuestión de aprendizaje de que es ser hombre, de que es ser mujer y de que el hombre está por encima. Y entonces en esa medida yo voy a ir resolviendo todas estas situaciones desde la dominación. Me acuerdo mucho de Luis Bonino en una conferencia hace muchísimo tiempo del Ayuntamiento de Granada, que hablaba de todos estos falsos mitos. Yo me estoy hablando del año 2000 poco, en realidad, hace casi 20 años, ¿no? Y ya este hombre ya sabemos su trayectoria y venía contándonos todas estas causas que solemos atribuir a la violencia de género y decía, en la población de las mujeres, incluso las que son muy celosas, las que no controláis la ira, las que tenéis mucho estrés, las que tenéis adicciones, problemas económicos, dificultad para resolver los conflictos, no estáis. No hay un sistema en el que vosotras estéis poniendo en peligro la salud de los hombres. Decía él, la causa del comportamiento machista es el machismo, es el sistema machista, ¿vale? Y el problema de la violencia de género es que hay que atajarlo desde el género, no desde la persona individualmente. Y no considerar que todos los hombres son buenos o malos, que esto nos despista mucho. Porque claro, somos buenos y buenas y somos machistas, porque esa es la socialización en la que nos hemos criado, ¿entendéis? Son las normas y los valores dominantes son eso. Entonces a todo el mundo nos pasa. No tiene nada que ver con ser bueno o malo, ¿vale? Entonces meter aquí lo moral también es una cosa que nos despista mucho. Hay otra consecuencia de psicologizar, que también ha sido muy frecuente, quizás ya menos, ¿no? Pero en los medios de comunicación y la manera de plantearlo, y es poner la causa en una patología. No es una patología, no es una persona enferma, es una persona machista, con una norma y unos valores incorporados que les hace comportarse de esa manera, ¿vale? Pero más del 95% de los agresores no padecen una enfermedad mental. Hay que tener en cuenta además que con este tipo de ideas estamos estigmatizando a las personas con dificultades o con enfermedades mentales, porque damos por hecho que van a delinquir, que van a ser agresivos o agresivas o que van a cometer delitos de violencia de género. Y eso no es así, ¿vale? No es la realidad, ¿no? Mira, otra manera también de tirar balones fuera, porque al final todo esto nos ayuda a eso, ¿no? A no poner el foco en nuestro comportamiento cotidiano, ¿no? Es pensar que es una cosa del pasado, de determinadas clases sociales o de determinados grupos étnicos. Esto además, como nos pasa con las personas con enfermedad mental, nos lleva a incidir en la xenofobia y en el racismo o en la aporofobia o en el clasismo, ¿no? Cuando pensamos que esto, ¿no? O en las zonas rurales, ¿no? Es decir, estamos estigmatizando a gente que nos parece que no tiene el mismo nivel, ¿vale? Y que son las que nos parece que son más agresivas y cometen más delitos de violencia de género. Esto tampoco es así, ¿vale? Estadísticamente no responde a esta realidad. Como mira, es curioso que se tiende a pensar que, por ejemplo, los países latinos y también a nivel europeo tenemos más problemas de violencia de género y esto no es así. Los índices de violencia de género en países súper desarrollados como Alemania o como los países nórdicos es muy alta. Y tenemos que tener en cuenta que no tienen el nivel de evolución que tenemos nosotros normativo. Es decir, que nosotros tenemos una incidencia muy grande porque se está denunciando mucho, porque se ha promovido un marco jurídico que permita que más mujeres denuncien, aunque siempre es muy por debajo de la realidad, ¿no? Entonces quiero decir, a pesar de esa estadística que puede parecer que hay más machismo aquí, no lo hay, ¿vale? Lo digo por lo que nos toca, ¿no? Como gente del sur que también podemos vivir ese estigma. Bueno, y luego, pues esto es un poco repetir lo que os venía diciendo con la configuración del término de violencia, ¿no? Cuando confundimos violencia con agresión, nos puede pasar esto, que al final lo que queremos hacer con la violencia es no hacernos cargo, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues utilizamos a los hombres agresores como chivos expiatorios.
de una sociedad que ya de por sí es altamente violenta y que, claro, ponemos el centro en ellos para no cambiar nuestro comportamiento global. Porque en realidad la causa está en cómo toda la sociedad ha legitimado la violencia como una forma válida, real y verdadera de resolución de conflictos, cuando es solo una opción, ¿no? O cuando legitimamos la desigualdad como una cosa normal y es solo una posibilidad, ¿no? O el dominar los unos sobre los otros, o el querer ganar, ¿no? Los chicos en los coles me tienen ese, estoy pensando en un cole en el que estuve ayer, ¿no? Tienen esa idea de que me tengo que defender y han normalizado esa idea y quizás en su entorno sea adaptativo, yo no lo sé, ¿no? Pero esa legitimación de la respuesta agresiva, ¿no? Como es lo que tienes que hacer para estar aquí, ¿no? Entonces, quiero decir que es una cosa muy generalizada, la violencia además de género no está aislada, está dentro de un marco en el que normalizamos la violencia hacia las personas migrantes, hacia las personas que no son neuronormativas, hacia el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo increíblemente violentos que somos los humanos con el medio ambiente, o sea, hemos normalizado la violencia como forma de vida. Y dentro de eso emergen manifestaciones específicas como es la violencia de género. Como dice Hilario Sáez, de la Fundación Iniciativa Social, que está aquí en Sevilla, es una fundación con la que colaboramos mucho en Salamandra y trabaja en el tema de las masculinidades, ¿no? Entonces dice Hilario, dice, claro, a los tíos nos viene muy bien que haya maltratadores extremos, ¿no? Aquellos que tienen denuncia que han cometido casos extremos de violencia física, ¿no? Nos viene muy bien, porque así son ellos, ¿no? Los malos, ¿no? Son ellos los machistas, son ellos los maltratadores y no tenemos que mirarnos en nuestras múltiples manifestaciones cotidianas en las que estamos siendo muy violentos, pero aunque de otra manera, ¿no? Bueno, creo que ha quedado suficientemente claro, es que es algo que me parece muy importante, ¿vale? Señalar esta diferencia entre violencia y agresión. Y creo que ya esto nos sirve muy bien para introducir lo siguiente, ¿vale? Si abrimos el concepto de violencia, nos vamos ya a trabajar la microviolencia o las violencias cotidianas, o los machismos cotidianos, ¿vale? Esto es el iceberg, sabéis que es una imagen muy recurrente, a mí me gusta mucho porque realmente me sorprende mucho la existencia de los icebergs, o sea, son impresionantes, son enormes, ¿no? Creo que solo el 10% es el que vemos, ¿no? Esto sería, en el caso de la violencia de género, las agresiones físicas y los delitos de sangre y los homicidios, pero todo esto que no vemos es donde estamos todo el mundo, solo estos comportamientos cotidianos en el que todo el mundo estamos incurriendo y todas las mujeres tenemos ejemplos, todas las mujeres todos los días, ¿vale? O sea, el nivel de gravedad es muy alto y el nivel de posibilidad de cambio es total si quisiéramos hacerlo, ¿vale? Estos micromachismos son la parte de violencia psicológica, moral, emocional, afectiva, sexual, económica, simbólica, que se ubica en la parte oculta del iceberg, ¿vale? Vale, estaba mirando la hora, ¿vale? Creo que voy viendo tiempo. Bueno, así vuelvo a lanzar la imagen porque es que me llama muchísimo la atención como parte de la naturaleza, un iceberg, ya os digo, pero también como forma de explicar la violencia, ¿no? Me parece magnífico. Lo que estaría arriba serían las agresiones y la violencia es todo el conjunto. Entonces, sé que es una información que tenéis, voy más o menos rápida, ¿vale? Sobre esto. Desnormalizar lo micro. Mira, en realidad lo micro, os lo cuento y lo tenéis aquí escrito, ¿no? Luis Bonino, que acuña este término en los años 90, a principios de los años 90, como sabéis, un psicoterapeuta y médico psiquiatra argentino, creo que ha apuntado actualmente en España, él aplica el término microviolencia de Michel Foucault, ¿vale? La microviolencia no quiere decir que sea pequeña. En sociología, lo micro se refiere a los espacios de la interacción cara a cara, ¿vale? A lo que es más cotidiano. Lo macro sería, pues no sé, la relación entre estados o la burocracia, la administración, la escuela, las instituciones, ¿vale? Y lo micro es aquello que sucede cuando voy a comprar, cuando me levanto y le digo buenos días a mi familia o a mi pareja,
Eso es lo micro, ¿vale? Lo que sucede en la interacción cara a cara, ¿vale? Digamos en lo cotidiano. Mirad, aquí Luis Bonino, con el tema de qué sería la microviolencia de género, lo define así. Son pequeñas tiranías, terrorismo íntimo, violencia blanda, suave o de baja intensidad. Tretas de dominación, machismo invisible o partícula micro, entendida como capilar, lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la evidencia. Es muy bonito como lo dice. Producen un daño sordo y sostenido a la autonomía femenina y se agrava con el tiempo. Mirad, a mí me parece, siempre he seguido mucho a Luis Bonino porque me ha parecido muy interesante de dónde parte él, ¿no? Como varón, no solo como especialista, sino como hombre, de dónde parte para cuestionarse la violencia de la que es partícipe, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? En la consecuencia que tiene para las mujeres. Él parte de una necesidad de cambio que tiene que ver con su trabajo como terapeuta. Él está viendo la consecuencia en la salud de las mujeres, le está pareciendo una barbaridad y lo es, ¿vale? Que parte también de que su pareja, y doy fe que es así, no le permitió nunca sus tretas manipuladoras para quedar por encima, ¿vale? Porque esto de la violencia y de la dominación es una cosa a veces, como os digo, muy sutil. No tiene nada que ver con el grito, ni con el empujón, ni siquiera con la amenaza o con el chantaje, que ya sería incluso partes más visibles, ¿no? Tiene que ver con formas muy sutiles para estar siempre el hombre, el varón en el centro, ¿vale? Él trabaja especialmente la violencia en las relaciones de pareja, pero vamos a ver que los micromachismos se extienden a todos los ámbitos de la vida. Entonces, lo que quiero decir es que me interesa mucho el trabajo de Luis Bonino porque él parte de una necesidad de cambio personal, ¿vale? De cuestionarse como hombre la gilipollez que está haciendo y cómo dejar de hacerlas porque quiere dejar de hacerlas, ¿vale? Esto a mí me conecta mucho con el trabajo del teatro de los oprimidos y de las oprimidas, que es una de las metodologías más importantes del teatro sociocomunitario, porque parte de ahí, ¿no? O sea, de qué necesitamos cambiar y entonces me voy a buscar las herramientas para poder hacerlo. Mira, cuestiones importantísimas de los micromachismos y de por qué son tan perversos y tan nocivos, ¿vale? Porque son todos los días, todos los días, todos los días. No hay ningún día en el que las mujeres no vivamos violencia de género, no lo hay, todos los días, en cualquiera de los ámbitos, porque no solo es de la pareja, es cuando salgo a la calle, es cuando voy a trabajar, es cuando voy a comprar, es cuando estoy en el autobús, en el mundo laboral, en la política, en la creación artística, no os podéis imaginar, es continuo, ¿vale? Combinados, ahora vamos a ver que se establece como una tipología para entender un poco, ¿no? Aunque nos da igual la tipología, pero bueno, es una herramienta más, ¿no? Y se combinan, o sea, yo no vivo todos los días micromachismo de crisis, sino que vivo combinados los utilitarios con los de crisis, con los coercitivos, con los manipuladores, ¿vale? O sea, es como una cosa que te viene por muchos frentes, es muy difícil porque además están invisibilizados, es decir, en nuestras normas hemos aceptado como bueno, como legítimo, como real la violencia. También este tipo de violencia. Hemos aceptado ya menos, ¿vale? Porque estamos, el iceberg, estamos como achicando agua para que las partes invisibles sean visibles, es decir, reconocidas como tal, ¿no? Pero hasta la fecha y todavía normalizamos, por ejemplo, a nivel de acoso en espacios públicos, normalizamos plenamente múltiples formas de violencia que vivimos las mujeres sobre nuestros cuerpos, ¿vale? Sin ningún tipo de permiso ni de consentimiento, desde mirada a palabra a contacto físico, ¿vale? Por poneros un ejemplo que creo que es bastante reconocible. Mirad, creo que vamos bien de hora para... Voy a hacer el intento de poneros un vídeo que tiene que ver con esto de la normalización de la violencia en espacios públicos, ¿vale? Que es un cortometraje, es un minuto nada más, así también me dejáis de escuchar un rato, ¿vale? Es un cortometraje que hicimos con... dame un segundo nada más, ¿vale? Vale. Es un cortometraje que hice con un grupo de chicos y de chicas, ¿vale? En colaboración con un ayuntamiento de aquí de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, y un instituto. Yo tengo hasta las 12, ¿verdad? Juanjo, Sandra. Vale, entonces sí, os comparto el vídeo, ¿vale?
Perdona, Patricia, no se escucha el vídeo. Ay, me imaginaba. Digo, esto es muy raro que yo lo pueda hacer bien. No, mira, Nada, una cosa, vamos, mira, cuando vayas a... Deja de compartir un momentito y te digo. venga, genial. Sí. Vale. Mira, ahora cuando le des a compartir, hay una pestañita que es compartir el sonido del equipo, compartir audio, algo así te tiene que salir. Lo Sí, activas y ahora ya lo compartes y ya lo escuchamos todos. venga, creo que hay que lo tengo. ¿Se ve todo bien? Sí, sí, correcto. Vamos. Vale. Os voy a contar una historia terrible. Una muchacha camina en medio de abril y es hermosa y se siente sola y tiene miedo. A su espalda lleva escuchando un minuto el latir de unos pasos que la siguen. La muchacha camina y mira de reojo. Comienzan a sudarle las manos. Apresura el ritmo. Busca formas de despiste. Una manera de huir. Pero nota que el chico va detrás de ella, sin perderla de vista. La muchacha que camina aminora ahora la velocidad. Deshace el tintineo de sus pasos. Espera que resulte y la adelante. Que él solo sea un chico que pasea. Entonces, él lo hace, la adelanta y ella respira mientras lo ve alejarse, tranquilo, pensando aliviada que solo es un chico sumergiéndose en el sumidero de la ciudad. Así es, poco más o menos, la historia terrible de la chica que camina. Solo hace falta un detalle. En esta historia terrible, el chico de la historia soy yo. A ver. Vale, estupendo. Pues nada, aquí tenemos este corte que a mí me gusta mucho porque es un poema de un amigo mío de Cádiz, Iván Mariscal. Lo lee un compañero mío actor, Paco Caro, y todas las actrices que digo pues son un grupo de chavalas de un instituto, bueno, de gente de aquí de Sevilla, y lo hicimos para una campaña de sensibilización, ¿no? Y me gusta mucho eso porque también lo hace desde el punto de vista del chico que va detrás y se da cuenta de esta posición que ocupa en el mundo, ¿no? De cómo su presencia genera este miedo en la chica, ¿no? Y claro, bueno, y el problema real, ¿no? Que tiene esta chica de ir por la calle e ir con esa inseguridad, ¿no? Bueno, todo esto era para poneros un ejemplo de esta normalización de la violencia y cómo hay situaciones que vivimos de forma totalmente cotidiana, ¿vale? Y esto me parece a mí importantísimo, que la violencia de género no es una cuestión individual y aislada, sino que es una cosa que estamos viviendo las mujeres todos los días. Entonces es muy fácil prevenir, realmente, si ponemos el foco en ello y si lo visibilizamos, ¿vale? Es muy fácil resocializarnos, es decir, sacar de la normalidad o crear una norma que nos permita comprender que esto no es normal, no es legítimo, no es verdadero, no es bueno, en fin. Y porque no es útil, ¿vale? No es nada útil. No lo necesitamos, ¿vale? La respuesta es sí, podemos vivir sin esto perfectamente. Mira, me gusta también mucho para explicar la incidencia y la importancia de los micromachismos. Eh, Perdón, voy un momentito con el término. El micromachismo, como hemos visto, lo acuña Luis Bonino y tiene referencia al pensador francés Michel Foucault, que habla de la violencia micro, ¿no? En los espacios micro. Pero luego hay grupos feministas que están hablando
del machismo cotidiano, ¿vale? Quizás porque esto de micromachismo es un término muy técnico y a nivel coloquial pues sí se tiende a pensar que es una cosa de menos gravedad y no es menos grave, tiene otro tipo de mecanismo, ¿vale? Pero es igualmente grave para la salud de las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo utilizo indistintamente los dos, ¿vale? Machismo cotidiano, que además es un libro muy interesante que os recomiendo, de unas autoras americanas, no recuerdo de qué país, y pone muchos ejemplos de estos machismos. Bueno, seguimos con el término. Entonces tenemos, no sé si conocéis el síndrome de la rana hervida, que para mí es la descripción absoluta de cómo funciona los micromachismos, ¿no? La salud de las mujeres. Mirad, hay una ley física que dice, o sea, vamos a imaginarnos que tenemos una olla de agua fría y metemos una rana, ¿vale? Y le ponemos fuego lento, y calentamos el agua. Si la velocidad del calentamiento de la temperatura del agua es menor a 0,02 grados por minuto, la rana se queda quieta. Es decir, no se da cuenta de que el agua se está calentando y muere al final de la cocción. Se muere cocida y no se da cuenta. No es lo mismo que esto lo necesitamos para entender que es la violencia de género y la violencia general. Si tú llegas y te enamoras de un chaval que te da una hostia el primer día, la rana salta, ¿no? Ahí ha habido un fuego muy alto y la rana salta y no muere, ¿vale? Pero es que esto no es así. Es una cosa muy desde lo micro, muy de poco a poco, ¿vale? Incluso aunque no llegue a la hostia, vas a morir cocida, que es lo que nos pasa y lo que no nos damos cuenta de por qué es tan grave este asunto. Porque al final el agua llega a hervir y tú no te das ni cuenta, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos a nuestra amiga rana. A mí siempre me ayudó mucho, junto con el iceberg, a entender este tipo de cosas. Mira, os voy a poner otro vídeo que tiene que ver con esto de la importancia, ¿vale? Porque yo sé que toda la información sobre los micromachismos la conocéis, pero me gustaría también aprovechar para sensibilizar en la pertinencia de transformar esta situación. Mira, este vídeo es un vídeo, estaba pensando en una obra que nosotros tenemos que se llama Teatro Foro Tripas, una pieza de teatro foro en la que el público participa para cambiar la situación que nosotros planteamos, ¿no? Es una obra totalmente sobre violencias cotidianas, sobre micromachismo, y además ponemos en escena, utilizamos la dramaturgia del ciclo de la violencia, ¿no? Como sabéis, esta fase de tensión, que luego hay una agresión, que en nuestro caso es verbal, y luego hay una fase cuando antes de la luna de miel, de reconciliación, ¿no? Y luego ya la luna de miel y empieza una nueva fase de tensión y así el ciclo de la violencia se repite. Nosotros ponemos eso en escena. Entonces, no voy a enseñar la pieza, voy a enseñar un vídeo que tenemos, que también es un minutito, sobre la reacción del público cuando está viendo esto, ¿vale? Para hacernos una idea de cómo sí es muy importante este tipo de violencia, porque nosotros también estamos con la violencia muy de rana hervida, ¿vale? No entramos en violencia extrema y en cambio, esto es así como nos sentimos, que es como claramente se siente el personaje, ¿vale? Lo voy a conseguir, ¿eh? Lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. Vale. Esto fue en Córdoba, en un festival que organiza algunas asociaciones feministas y el ayuntamiento en el año 2019. Dame solo un momento, ¿vale? Así respiramos un poco. No se ha compartido, ¿verdad? Vale, voy. Lo voy a intentar otra vez porque tengo aquí el vídeo abierto ya.
Voy. Ahora la tengo. Disculpa, Patricia, pasa lo mismo. No has compartido No, el es que sonido. mira, vale, este es el sonido del vídeo, es que este es el sonido, Juanjo. Ah, vale, vale. Esto es una de las cosas que os quería mostrar, ¿vale? Es este silencio, os lo pongo. Pues como apuntaba Juanjo, lo impresionante es que este es el sonido, ¿vale? Mira, esto ahora mismo en ese momento estamos en escenas representando la fase de reconciliación. La luna de miel es parte de la violencia de género, no es solo la agresión. Es muy importante que lo tengamos claro y que tengamos claro que las personas que están ahí están dentro de un ciclo de la violencia y que las mujeres no somos idiotas por ceder en ese momento, estamos dentro de la problemática, ¿vale? Y tenemos que ser capaces de tener herramientas y de empatizar con estas circunstancias. No se ha escuchado nada porque la gente no habla, ¿vale? Sí, porque la gente no está casi respirando en realidad y acabamos de mostrar pues lo que os he contado, ¿no? Lo que es una fase de tensión, lo que es una fase de agresión y en ese momento es cuando estamos reconciliándonos y esas son las caras del público porque no sé si todo el mundo sabe que no se ha escuchado nada porque la gente estaba callada, ¿no? Que sigue entrando en el chat, ¿vale? Entonces, me gusta mucho este vídeo para poder subir el nivel de importancia, ¿vale? Que tiene todas las fases del ciclo de la violencia y todos estos comportamientos micromachistas, porque como ya os comento, los conflictos de parejas son conflictos de corresponsabilidad de muy bajo gas, o sea, no son cosas que socialmente se consideran muy graves, pero cuando lo pones en escena y miras, realmente sí lo son, ¿no? Y esto es lo que el público nos estaba, la información que nos estaba dando. Vale. Bueno, pues mirad, Luis Bonino utiliza esta tipología, a mí me sirve para entenderlo, ¿vale? Os la comparto y ya os digo, podéis buscar también otras tipologías y bueno, esto es ya cada uno lo que le sirva más como herramienta. Él habla de los micromachismos utilitarios, ¿vale? Aquellos que se dan sobre todo en el ámbito doméstico, pero esto se da, es que esto también está, o sea, lo observa él, empieza su observación mucho en el ámbito de la pareja y hoy en día está mucho más constatado la amplitud, ¿no? Entonces, os quiero decir, los micromachismos utilitarios son muy frecuentes en los ámbitos laborales, en los que hay hombres y mujeres, como puede pasar a vosotros y a vosotros en los centros de enseñanza, ¿vale? Y al final es un abuso de la capacidad de cuidado que por socialización tenemos las mujeres abanderadas, ¿vale? Está el coercitivo, que esto es muy interesante, que es el uso de la fuerza sutil. Tiene que ver mucho, ahora vamos a ver, con el tiempo y con el espacio, ¿no? Cómo apropiarse del tiempo y del espacio común. Estos son muy difíciles, pero están muy claros, que son los encubiertos, que son las manipulaciones. Y luego estos son unos que a mí me gustan mucho, como dramaturga, porque tiene que ver, no solo, o sea, estos digamos son el conflicto que yo genero. Pero lo curioso de los micromachismos es que también existen en cómo resuelvo los conflictos. Y los resuelvo de manera
que el conflicto sirva para negar al otro y para seguir quedando por encima. Entonces, para mí los de crisis son como los más hirientes, porque no es ya que tengas un problema, es que no tienes forma de solucionarlo, porque en la misma solución va a haber también un comportamiento machista de alto nivel, ¿no? Entonces, hay un nivel de decepción, de desilusión y emocional es bastante impactante, ¿no? Mira, los utilitarios, como os decía, tienen que ver con la no responsabilización de los trabajos de cuidado, ¿no? En la obra de teatro que os acabo de enseñar, nosotros estamos mucho en este ámbito. El aprovechamiento o abuso de la capacidad femenina, entre paréntesis, entre comillas, porque es una cuestión de cómo hemos construido lo femenino y de los valores en los que nos hemos socializado las niñas, ¿no? De servicio, ¿vale? De conocer, de comprender las necesidades de los demás y de estar al servicio de eso antes que de las propias, ¿no? O la naturalización y aprovechamiento de nuestro rol como cuidadora. Mirad, por ejemplo, específicos, por ejemplo, cuando se delega en las mujeres el trabajo del cuidado y de los vínculos entre las personas, ¿vale? Yo tengo un grupo de amigos, de amigas, y hay una amiga mía que ella siempre es la que se sabe los cumpleaños de todo el mundo y lo pone en el grupo de WhatsApp, ¿no? Digo, Mary, estamos aprovechándonos porque ninguno nos hacemos cargo de eso. Sabemos que ella lo va a hacer, ella es la que va a cuidar el vínculo, ¿entendéis? Y la que va a saber, además, en el caso del rol de madre, ¿no? La que sabe cuáles son las necesidades de la casa, ¿no? La que tiene esta carga mental porque tiene atribuida el trabajo del cuidado de las personas y de los vínculos, ¿vale? Requerimientos abusivos solapados quiere decir, os pongo un ejemplo, voy directamente con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto también me lleva a trabajo con un grupo de madres, ¿vale? En San Lucas de Barrameda, que hicieron una pequeña pieza de teatro que decía, necesito dejar de tener la carga que cae sobre mí, ¿no? Repetían esa frase todo el rato. Entonces ponían en escena situaciones como, por ejemplo, estar ella en el váter y le venía el niño a un lado de la puerta y le preguntaba, mamá, ¿la merienda? Le venía la niña, mamá, los deberes, le venía el marido, oye, ¿dónde están los calcetines? Entonces estos requerimientos abusivos solapados porque son continuos y vienen de un montón de frentes y tenemos una demanda continua de cosas que los demás podrían resolver perfectamente sin nosotras, ¿vale? Pero estamos pero bueno, es como pasarte una responsabilidad y que haya esta falta de corresponsabilidad, ¿no? En detrimento de nuestro tiempo, de nuestro descanso y de nuestro silencio. ¿Entendéis? Que no es que queramos ser antipáticas, pues también podríamos serlo y no pasa nada, sino que es que no podemos respirar. Como decían estas mujeres, necesito dejar de tener la carga que cae sobre mí. Y es muy fácil. El niño se puede hacer el bocadillo, el marido puede buscar los calcetines y la niña puede hacer los deberes y luego preguntar las dudas, ¿no? Esto también tengo ejemplos de mujeres, la negación de la reciprocidad en los cuidados, ¿no? Me acuerdo de una señora en Granada que me impactó mucho por su relato, ¿no? Por cómo ella lo decía, y decía, qué lástima me doy, porque estaba enferma, estaba con gripe y no le cuidaron, ni mucho menos como ella cuida a los demás cuando están malos en su casa, pero ni siquiera un poco, ¿no? Y entonces decía eso, decía, qué lástima me doy. Esto también tengo ejemplos de amigas, de mujeres que han participado en talleres de teatro con la naturalización y aprovechamiento de ayuda al marido en lo laboral, ¿no? Me acuerdo de Loli, que su marido es panadero, en su familia tenía una panadería, vivía de eso. Entonces Loli toda la semana, impecable, es una persona súper eficaz y estupenda, y se dedicaba una vez a la semana a limpiar la panadería, limpiar una panadería. Y se ha imaginado qué castigo de los dioses, ¿no? O sea, todo lleno de harina, además de los hombres trabajando durante toda la semana sin hacerse cargo absolutamente del cuidado del espacio, ¿no? Y esta mujer trabajaba gratis, o sea, ella no, o sea, ella decía, además, lo cuento porque era como ella lo contaba, ¿no? Decía, si contratáramos a una persona que limpiara, que sería una mujer seguro, le pagaríamos, porque yo no cobro por esto, ¿no? Y estaba ahí en ese darse cuenta de este micromachismo, ¿no? Bueno, y luego está el habitual escaqueo, que no voy a hablar de él porque seguro que tenemos todas y todos un montón de ejemplos. Mira, los coercitivos, esto del uso sutil de la fuerza, se refieren a cosas a las que no le damos importancia y lo son mucho, ¿no? Volvemos a este contexto en el que está todo lleno de todo este tipo de comportamientos. Está el uso abusivo del espacio físico. Ya sabéis que hay metros donde han prohibido o intentan prohibir que esto suceda. Y esto es un símbolo, ¿vale? Del espacio, del uso por parte de los varones
del espacio que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo han normalizado que yo estoy en el centro, ¿no? Incluso aunque coja el espacio de los demás, y es normal que lo haga, y no se dan cuenta que lo hacen, porque realmente lo tienen interiorizado, ¿no? Claro, ¿cuál es la consecuencia para quienes están aquí, ¿no? Ya os digo yo, trabajando con niños y con niñas, que las consecuencias son impresionantes, ¿vale? A nivel de esta interiorización, ¿no? De este hábito de género, ¿no? De este cómo me configuro yo como persona cuando mi espacio personal es continuamente más restringido, ¿no? Y cómo mi cuerpo incluso se va adaptando a eso y se va doblando, y cómo las niñas tienen tantas dificultades o tenemos tantas dificultades por nombrar, por ocupar el espacio de nuestras necesidades, ¿no? Y cuando tú ves a los niños con una actitud, a los varones tan impresionantemente expansiva en el aula y a las niñas tan pequeñas, yo los miro, las miro y pienso en las relaciones heterosexuales. Digo, estos chicos, estas chicas, cuando se encuentren en lo íntimo, ¿cómo van a gestionar esto? Este uso de los espacios. Es que es impresionante el cambio, ¿no? Y dónde está colocado unos y otras, ¿no? Y yo creo que es muy fácil la relación de dominación por esta normalización de los usos de los cuerpos en el espacio. Está también la apelación a la superioridad de la lógica, ¿vale? Es decir, en definitiva, cuando dentro de una situación, pues esto exagera, no tiene sentido, no es correcto, y de ahí es muy fácil pasar a nuestro querido mansplaining, ¿no? De mira, te voy a explicar lo que en realidad te pasa, o ella, esto me ha pasado con docentes, ¿vale? Con docentes trabajando bullying en un colegio aquí en la provincia de Sevilla, y había un profe que lo repetía mucho y yo decía, ¿cómo no se dan cuenta de esto? Bueno, a veces yo me río porque me sale el nervio, ¿eh? No porque no me parezca grave, ¿no? Las interrupciones a las compañeras eran constantes, ¿no? Y luego había uno en particular que cuando hablaba las pocas veces que una profesora, estoy hablando de vuestro sector y del mundo adulto, las pocas veces que una docente hablaba, él después decía lo que mi compañera ha querido decir, ¿no? Y luego lo explicaba él con sus palabras, ¿no? Y este tipo de fórmulas las trabajamos mucho cuando hacemos teatro invisible, que tenemos un par de piezas de teatro invisible. Hacemos teatro sin que la gente sepa que es teatro, vemos cómo reaccionamos y luego ya hablamos sobre ello, ¿no? Y utilizamos este tipo de estrategias. Entonces, cuando yo me lo encuentro, cosas que son teatralizadas, ¿no? En la vida real y veo que no son personajes, que son personas y lo están haciendo, digo, aquí hay 50 docentes y nadie se está dando cuenta de esto. Y, o sea, ¿cómo puede estar tan normalizado, no? Pues sí, o sea, y además en un espacio vuestro. Mira, estas son algunas imágenes que hay sobre mansplaining, que hay bastante, algunas también sacando bastante la broma. A mí esta imagen me impresiona mucho porque no solo es que le estén explicando, fijaos el cuerpo de ella, ¿vale? Cómo está cerrado, cómo se sostiene, apenas. Fijaos la base de los pies en el suelo, está muy en el aire y claramente incómoda a nivel, creo, de comunicación no verbal, ¿no? Y fijaos los cuerpos de ellos, cómo están ocupando el espacio. No solo están hablando, sino cómo ocupan el espacio. Toda esta mayoría, ¿no?, masculina sobre ella. Es una imagen que a mí me impresiona bastante, ¿no?, en lo sutil, ¿no? Y bueno, sobre mansplaining voy a ir ya un poco rápida para poder llegar un poco al final, pero lo encontráis bastante. Mira, esta es una viñeta del libro que os he mencionado antes, de Machismos Cotidianos, ¿vale? Y tiene que ver, bueno, con el acoso y con la violencia sexual en espacios públicos, que es uno de los ámbitos en los que los machismos cotidianos, wow, tienen un nivel de normalización más impactante, ¿vale? Entonces, bueno, pues te hacías ahí sola, como si las mujeres no pudiéramos andar, y de hecho no podemos, ¿vale? Es un derecho que tenemos totalmente restringido, ¿no? Fijaos esto del espacio, cómo se extrapola, ¿no? O sea, de tener a un hombre al lado y no poder ocupar mi espacio total, o tener que luchar por él, ¿no? Que me ha pasado a mí en los autobuses, o tener que luchar por él, pero yo de entrada no lo tengo, ¿no? A que no se nos permita realmente, a no ser que vivamos una amenaza real de ser agredida física y sexualmente, andar por cualquier calle en cualquier momento. No podemos utilizar el espacio las mujeres de manera democrática, no es cierto. Y es por este motivo, ¿no?, de cómo hemos normalizado este tipo de violencia. Mira, los encubiertos tienen que ver con manipulaciones. Por ejemplo, está todo el ámbito de la creación de falta de intimidad. Este es muy doloroso. Depende de para qué persona, ¿no? Algunas personas somos más sensibles a unos que a otros, ¿no? Pero este es, de verdad, creo que de los más difíciles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el silencio como castigo, lo conocemos, ¿no?
el aislamiento o el mal humor manipulativo, el hacer algo pero hacerlo de mal humor para no volverlo a hacer, ¿no? Al final, para que se haga lo que prevalezca mi voluntad, ¿no? La avaricia de reconocimiento y de disponibilidad, es decir, ante cualquier situación estar yo más en el centro, ¿no? Incluso a mí me pasa con compañeros que reconocen, porque igual me rodeo de varones que tienen un nivel de reflexión singular, ¿no? Respecto al machismo y también por el trabajo que hacemos en la compañía, ¿no? Pero sí me sucede que igual reconocen algunos comportamientos micromachistas, pero entran en un estado de afectación tan alto que al final es curioso que acaba, ¿cómo se llama? Cuando alivias, ¿no? A una persona cuando se siente mal, ¿no? Entonces al final está en el centro su malestar más que la consecuencia de su comportamiento, ¿vale? Sobre mí o sobre otra compañera, ¿no? Esto de la avaricia de reconocimiento es algo muy sutil. Os invito a que creéis la alerta y a ver qué situaciones os vienen. La pseudonegociación es cuando parece que hemos llegado a un acuerdo pero no cambia nada. Esto también yo lo he vivido muchísimo, ¿vale? En hombres que tienen una masculinidad más trabajada, ¿no? Entonces sí que hay una conversación y hay una escucha, ¿vale? Y tú te da la sensación de que habéis hablado, pero luego no cambia nada, ¿no? Entonces la negociación es falsa y esto es una trampa muy, muy difícil, ¿vale? El tema de inocentizarse, ¿no? De no responsabilizarse, ¿no? Está cuando uno no se responsabiliza, pero además te echa la culpa a ti, o cuando echa balones fuera, o cuando, uy, es que yo no sabía. Esto lo trabajamos mucho en la pieza de teatro que os he enseñado, la respuesta del público. En ese momento el personaje Pablo me está diciendo esto, yo no sé hacer esto, pero soy súper buena gente, y lo es el personaje, ¿vale? Y te necesito a ti, bueno, en fin, todo este tipo de cosas. Las impericias selectivas se refiere a cuando en los micromachismos los hombres eligen no saber de algo, pero luego saber de otras muchas cosas, o sea, no saber de lo que no les interesa saber, ¿no? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los cuidados y con lo doméstico o con el autocuidado, ¿no? Minusvalorar los errores, bueno, no es para tanto, esto lo hace cualquiera, ¿no? O delegar la responsabilidad de los propios errores en los demás, ¿vale? Mira, los de crisis son estos que os decía, que para mí son muy hirientes porque tienen que ver con la esperanza de resolver esto, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con que no hay esperanza es como más difícil. Está la resistencia pasiva y el distanciamiento. Esto también me lo han contado varones trabajando y haciendo entrevistas, ¿vale? Sobre el cambio en los hombres. Y dicen, claro, yo es verdad que a veces en los conflictos necesito tomar mi distancia, pero no sé hasta qué punto estoy utilizando esto como poder. Porque distanciarme es que al final caes en el silencio como castigo, ¿vale? Y dices, no, yo necesito mi tiempo, pero mi tiempo es que al final no resuelves. Y cuando tú consigues volver, cuando tu pareja ve que tú consigues volver, ya no quiere hablar nada porque le da miedo que se vaya, que te vayas otra vez. Al final es un chantaje emocional, ¿vale? Entonces mucho cuidado con esto de que necesitamos espacio, pero cuánto espacio y negociado, ¿no? También, porque claro, no puedo quitarme del medio y no resolver el conflicto, ¿entendéis? Y esto hay hombres que se dan cuenta, ¿no? O que ven que el límite no lo tienen claro, ¿no? Aguantar el envite es cuando en una conversación, imaginaos, ¿no? Está la mujer bastante frustrada, está explicando sus necesidades de forma muy enfadada y pueden suceder dos cosas, ¿no? Por ejemplo, aguantar el envite es callarse y no decir nada y tú tener la sensación de que te están escuchando, pero luego era una pseudo negociación, no cambia nada, ¿vale? Simplemente te han dejado como a las locas pues hablar y desesperarte sin más. Refugio en el estilo es cuando ese enfado que podemos mostrar a veces las mujeres o esa desesperación o esa crisis para no legitimar el contenido de lo que estamos diciendo, como si fuera menos importante porque como estamos enfadadas. Es cierto que el enfado no siempre es útil. Otras veces sí es muy útil, porque nos ayuda a poner el límite, ojo. Pero cuando el enfado nos hace perder la forma, no es útil. Lo que pasa es que si no llegamos a resolver el conflicto nunca, porque una vez hemos perdido los papeles, al final estamos no resolviendo el conflicto nunca y prevaleciendo la voluntad de uno sobre otro. ¿Vale? ¿Sí? Está el victimizarse, que este es magnífico, y darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Es un poco la línea de lo que os decía antes de la avaricia de reconocimiento, ¿no? Poner en el centro cuando se realiza una demanda el propio sentimiento que me ha generado no haberte respondido bien como pareja o como compañero de trabajo, como lo que sea, y reconocer mi machismo,
pero ponerme tan triste que eso sea más importante que resolver el problema, ¿no? Y lo de darle la vuelta a la tortilla, de eso hablamos mucho en esta obra de teatro, ¿no? De cuando tú vas haciendo una demanda y acabas pidiendo disculpas porque la otra persona se ha puesto tan mal o se ha enfadado tanto o ha tenido reacciones emocionales varias que al final acaba negando tu necesidad, incluso disculpándote por tenerla, ¿vale? Mira, para dejar unos minutos por si queréis de preguntas, en esto ya voy muy rápida porque yo sé que esto sí que lo conocéis muy bien. La socialización de modelos igualitarios, ¿vale? Mira, a mí me parece muy importante nombrarlo, por favor, a ser posible con lenguaje no sexista, porque es bastante relevante a nivel simbólico, ¿vale? Y a nivel no consciente, cómo utilizamos el lenguaje, ¿no? Pero sobre todo nombrar me refiero a admitir la violencia que ejercemos y la que recibimos. Si hemos sido víctimas de violencia de género, decirlo. Y si somos agresores, decirlo. Y si en general en la sociedad agredimos a otros, porque lo hacemos todos los días, decirlo y darnos cuenta y admitirlo, nombrarlo, ¿vale? Por supuesto, reforzar valores y comportamientos más allá de la heteronorma. Mira, me refiero, sobre todo pensando en los espacios educativos, a cuando nombramos continuamente al grupo de chicos que se está portando mal, los nombres masculinos porque es en un porcentaje muy alto, esto ya lo sabemos, los comportamientos disruptivos en el aula, o yo por lo menos como colaboradora en estos 20 años me he encontrado que en 90-95% es el grupo del varón más líder, digamos, y de todos los chiquillos que van en torno a él intentando parecerse, que en realidad son muy pocos, ¿vale? Son a lo mejor 4 o 5 personas de un grupo en el que hay otros hombres, otros chicos y muchas niñas, ¿no? Entonces, nombrarles a ellos, a los que están teniendo un comportamiento que no es heteronormativo, es decir, que no está dentro de este aprendizaje de cómo tengo que ser hombre, cómo tengo que comportarme y utilizar el espacio en esta sociedad, sino que tiene que ver con otros aprendizajes, ¿vale? Y tienen que ver con otros valores. Por supuesto, reaccionar ante lo pequeño, no quedarnos impasibles, no normalizarlo, ofrecer modelos alternativos. Claro, los adultos, para los más pequeños, tenemos que ser capaces de tener comportamientos igualitarios, de tener una escuela con perspectiva de género como transversal, de tener un reparto equitativo, de mirar los micromachismos utilitarios que se están dando en el grupo de profesorado, utilizar una autoridad positiva, resolver de forma más violenta los conflictos. Son muchas cosas, pero si no ofrecemos un modelo alternativo no machista, los adultos y las adultas, los chicos no van a tener a dónde mirar, ¿no? Esto de la responsabilidad me parece muy importante, tiene que ver con estos estudios sobre violencia de género de la compañera que os mencionaba y que había observado que, o había rescatado estudios que decían que los juegos de los niños inducen a la atribución externa de las causas de su conducta, ¿vale? Que se traduce en no hacerse cargo de la violencia y de sus consecuencias. Mientras que los juegos de las niñas tienen que ver con responsabilizarse y con empatizar, que se traduce en hacerse cargo incluso de cuando te agreden a ti misma, ¿vale? Y de culpabilizarte, es decir, de responsabilizarte incluso de la propia agresión que vives, ¿vale? Entonces, este tema de la responsabilidad es muy sutil. Creo que tendríamos que estar mucho más alertas las personas adultas, porque no nos damos cuenta de cuando estamos irresponsabilizando a los niños, estamos hiperresponsabilizando a las niñas, ¿vale? Y esto tiene que ver con los roles que luego se van a poner en operación dentro de una relación de violencia de género. Y ser ecuánime, esto también lo apuntaba Evelina Zurita. Estas son cosas muy sutiles de las que no nos damos cuenta. Pero intentar que no pase de que las mujeres o las niñas tengamos que hacer el doble para que se nos reconozca la mitad, que es una situación que vivimos, ¿vale? Que no es del siglo pasado, ¿no? O que los defectos en las niñas sean más graves que cuando pasa la misma cosa en los chicos, ¿no? Por ejemplo, que no ser simpática sea para las niñas un agravio mucho más grande que para un niño, ¿no? Que puede ser antipático y nadie le cuestiona, ¿no? O que las virtudes en los niños se sobredimensionen, ¿no? Aquí nos vamos a los adultos, ¿no? Está la madre y el padrazo, ¿no? O qué suerte que tu marido te ayuda y en realidad ni siquiera está viendo una responsabilidad, ¿no? Es una ayuda, pero qué suerte tienes, ¿no? Poniendo como exageradamente en valor esa aportación, ¿no? Que lo que es virtud en un niño sea defecto en una niña, ¿no? E intentar evitar esto, como el comportamiento sexual
cuando el niño está con muchas chicas o cuando ella está con muchas chicas, ¿no? En él es un premio y en ella es un estigma. O volviendo mucho a esto del enfado y al temperamento, ¿no? Lo que en un niño pues, podemos percibir como que tiene carácter, en ella es que tiene mal carácter, ¿vale? Cuando, por ejemplo, una persona que está poniendo límites, ¿no? Qué fácil es decirle a una cría o a una mujer, jo, qué antipática o qué mal carácter tiene, ¿no? O minimizar a las niñas de muchas maneras, con muchos diminutivos, con muchos adjetivos. Pongo aquí el ejemplo, ¿no? De a qué chico se le dice señorito, ¿no? Y en cambio señorita es algo como muy habitual, ¿no? Bueno, así de forma muy rápida, pero espero que haya sido... Bueno, No he dejado tiempo para preguntas, lo siento. bueno, hacemos dos preguntillas rápidas. Bueno, aclarar que hay una persona que pedía el vídeo de YouTube, que sí estaba en YouTube, pero habréis visto que hay una compañera que lo ha compartido el enlace, lo podéis encontrar en el chat, ¿vale? Preguntan por el título del libro que han mencionado de una autora. Si lo podías... Dímelo el título del libro de una autora americana que has mencionado. Machismos cotidianos. Machismo cotidiano. ¿La autora se llama, perdona? Te lo voy a decir. Vale. Que es este de la... Vale, no son micro, machismos cotidianos. Es el nombre completo, ¿vale? No son micro, machismos cotidianos. Vale, son... Vale, es así, ¿verdad? No son mitos, son machismos cotidianos. no son micro. No son micro. Machismos cotidianos. Mira, y las autoras son Claudia de la Garza. Y o sea, en cuanto ponéis machismos cotidianos os sale este libro, ¿vale? Como tiene ilustraciones es muy, muy identificativo. Y nada, solamente así a nivel general algunos comentarios dirigidos a la importancia del teatro como herramienta clave para la enseñanza y especialmente en este tema para prevenir, sensibilizar y concienciar. Y bueno, que todo el mundo tengamos esta capacidad de analizarnos, ya que en nuestro día a día tenemos muy interiorizadas en nuestras conductas unos micromachismos y que si nos analizamos cada uno de nosotros lo vamos a detectar y que tenemos que hacer todo el mundo ese trabajo de autoprotección. Darte las gracias, Patricia, porque vamos ya un poco pegados de horas y para no ir solapando, gracias a todos los participantes, a todos los asistentes, gracias a Patricia por todo lo que nos has aportado y nada, pues tenemos ahora un pequeño descanso hasta las 12:15, ¿vale? Y seguimos con la siguiente presentación. Muchísimas gracias a todas, ¿eh? Estoy leyendo los comentarios, muchas gracias. Gracias, Patricia. A vosotras.